Y bueno, aquí voy con la parte 2 de cómo construimos nuestra casita. Todo empezó a ponerse bueno. Llegó un milagrito y fue que en el 2021 el Señor hizo un milagro, un milagro. Y fue que un empleo buenísimo eh, en el 2021. Yo conseguí un empleo buenísimo en el gobierno. El reto de construir nuestra casita. Ay, 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 qué emoción, porque ahí fue cuando toda la cosa se puso buena. Porque, bueno, pues mi esposo tomó un préstamo. Ya habíamos terminado el primero, que creo que fueron como 300 que cogimos. Ya habíamos terminado en ese tiempo. Y él no terminamos por completo, pero él se reenganchó y cogió un préstamo un poquito más grande para hacer el plato de la casa. Para poder hacer el plato de la casa, él tuvo que coger un préstamo un poco más elevado. Y bueno, pues ya teníamos el plato, pues allá todo muy ready, muy chulo. Habían personas que a nuestro alrededor, en la iglesia, los vecinos, las personas que nos quieren mucho, pues iban con nosotros a ver cómo la construcción de la casa. Rosado, tía. Tía de rosado la quiere. A la habitación. El plato ya estaba tirado, o sea que ya teníamos techo, señores. Y eso fue una emoción para nosotros, porque, ay, ese es un logro. Mi esposo se había endeudado con otro préstamo más grande, pero ya teníamos un techo. Ahora lo que faltaba era el piso, el relleno, el séptico y el empañete. Y bueno, porque hacer una casa no es fácil, ni más en RD, pero lo logramos. Lo logramos. ¿Por qué? Porque después de que él tiró el plato, bueno, que él empezó a pagar ese préstamo. Y bueno, como yo empecé a ganar más dinero, pues yo también cogí un préstamo. Yo cogí el préstamo también para hacer el séptico de la casa, de los baños, para los baños y también para los hierros de la casa, porque nosotros vivimos en un lugar un poquito retirado y bueno, como hay personas que les gusta coger lo que no le pertenece, para nosotros estar tranquilo y salir a trabajar tranquilo, pues pusimos unos cierritos ahí en los huecos de la casa, las ventanas, las puertas y demás. Recuerden que cada cierto tiempo nosotros ahorrábamos y aparte de que Sí, ahorrábamos, tienen que cuidar. nosotros utilizábamos nuestro doble sueldo para eso, para construir en nuestra casa. Ay, ay, pero eso es pronto ya, Eh, yo, yo tenía la fe y la certeza de que el Señor nos iba a ayudar, nos estaba ayudando, porque cada vez que hacíamos algo, yo veía la mano de Dios obrar en nuestro proyecto. Y yo decía, entonces sí, tú estás de acuerdo a que sí hagamos nuestra casita. Que en el 2022 el gobierno estaba ayudando a las personas de escasos recursos a, a ponerle piso a su casa. O sea, si a ti te faltaba como el piso de tu vivienda, o habían casas que tenían casa de tierra, el gobierno estaba ayudando a algunas personas, estaba ayudando a las personas para ponerle el piso. Y bueno, pues a nosotros justamente nos faltaba el piso, porque ya habíamos puesto el hierro, habíamos puesto, habíamos puesto el hierro, habíamos puesto eh, el plato, entonces lo que nos faltaba pues era el piso. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? Que antes de echar el piso, pues nosotros teníamos que rellenar la casa porque estaba muy bajita. Entonces, al estar tan bajita, mi papá, como les dije, es maestro constructor, él decía, él decía, ni hay que rellenar la casa. Y digo yo, ajá, papi, entonces, más dinero, hay que buscar más dinero. Me dice, sí. Y digo yo, entonces, ¿qué cantidad de material se lleva? Papi me dijo, bueno, ni se lleva 3 camiones de material. Y yo, ¿qué? ¿Cuánto cuesta cada camión? Bueno, en ese tiempo me costaba 2.500 pesos cada camión. Y ya ustedes saben, 3 camiones. Pues nada, cuando terminamos esa parte,
de los camiones, señores, ¿qué ustedes creen? Nos faltó material. Pues hubo que comprar otro camión de material. Ay, Dios mío, a buscar 2.500 pesos más. Y bueno, pues como algunas personas de esas conocían a mi papá, nos ayudaron un poquito, nos rebajaban un poquito y nos ayudaron. Entonces había que buscar a las personas también para regar el material dentro de la casa y había que hacerlo rápido porque teníamos que aprovechar que el gobierno nos iba a echar el piso. Es un piso pulido, un piso pulido, no cerámica, un piso pulido. Y yo decía, pero así está bien, porque yo lo que quiero es mudarme a mi casa. Después que echamos el piso, señores, después que echamos el piso en diciembre, me parece de 2022, mi contrato terminó. Terminó mi contrato, señores, y yo me quedé con esa deuda. Y yo dije, ¿y ahora cómo lo pago? Pero nada, como yo siempre trato de emprender, o sea, busco alternativas para saldar, para salir de la deuda, yo no me quedaba estancada. ¿Y qué yo hice? Yo empecé a hornear, señores. Yo empecé a hornear otra vez. Yo dije, no, yo tengo que hornear, hacer mis bizcochos, mi cosa. Y yo salí a hornear y a vender mi bizcocho, mi flan y mis cosas. Salí. Y de ahí yo podía buscar ingresos para pagar. Y no pasó mucho tiempo, señores, que gracias al Señor pude conseguir un nuevo trabajo. Esto fue en INAIPI. Señores, yo conseguí un trabajo en INAIPI porque, bueno, pues como soy maestra de niños, me ayudaron a conseguir un trabajo ahí en INAIPI. Y yo dije, bueno, gracias Señor, porque yo confío en ti, yo sé que tú no me ibas a dejar sola, no me ibas a abandonar. Yo nunca dejé de trabajar, siempre empecé a trabajar, o sea, buscar la forma de cómo ganarte el dinero, emprender con lo que tú sabes hacer. Y bueno, pues tuve que dejar de hornear porque conseguí ese nuevo trabajo. Y en ese proceso de trabajo, señores, ahí fue cuando mi columna detonó. Yo no sabía que yo tenía esa situación de la columna y ahí fue cuando detonó todo. Detonó, que explotó, que yo de verdad no sabía qué era lo que estaba pasando. Es tan tal que yo, cuando tenía que hacer yo tuve que ir a una capacitación del INAIPI para poder entrar al trabajo, yo tuve que hacer una capacitación. Yo, a pesar de que tenía mi situación, eh, no sabía que tenía una situación en mi columna. Y bueno, pues después fue que se fue como empeorando. Yo decía que me molestaba, pero no sabía qué era lo que me pasaba. Realmente yo no sabía qué le pasaba a mi cuerpo, pero sí sentía dolor, sentía molestia y yo ignoraba ese dolor. Y por eso es que uno no puede ignorar lo que tu cuerpo te está diciendo, porque por eso es que muchas veces ya cuando no podemos más, es que lamentablemente actuamos. Entonces no debe ser así. No seas como yo, que ignoré mi dolor y después se me complicó. Entonces, después de durante ese proceso de capacitación, mi columna empeoró. Ahí fue como que detonó. Señores, yo tuve que coger esa clase. Yo tuve que coger esas clases en el piso. Yo tuve que coger esas clases en el piso porque yo no aguantaba, yo no podía estar sentada, yo no podía estar parada, solo acostada. Y para el colmo, para rematar, yo tenía que tomar clases allá arriba en una cuarta y para colmo no podíamos utilizar el ascensor. Teníamos que subir caminando. Ya ustedes se imaginarán el caos en mi vida en esos días. Pero decía, yo tengo que aguantar, papá Dios, yo tengo que aguantar porque es por varios propósitos. Yo recuerdo que yo tenía que dejar a mi hija con mi hermana, con mis hermanas, salir a las 4:30 de la mañana con mi hija y llevársela a mis hermanas y después de ahí salir a la guagua de transporte público para que me llevara a Santo Domingo y así poder llegar a tiempo a las capacitaciones. En eso yo duré 2 semanas, señores, 2 semanas capacitándome en ese proceso. Ya los últimos días ya yo no aguantaba más. Y justamente el día que me llamaron para yo entrar al trabajo, ese mismo día, señores, yo tuve que ir al ortopeda, porque a mí me dijeron, tú tienes que ir a un ortopeda porque ¿dónde que te duele? Fui al ortopeda y ahí fue cuando terminé con collarín y con terapias y con fajas, señores.
Ahí fue donde yo terminé, que ya ustedes se imaginan. Yo duré como 2 días, algo así, en casa por esa situación, pero al otro día yo entré porque era un nuevo trabajo, yo no podía perder el trabajo, darme el lujo de perderlo, más con los proyectos que teníamos encima y las cuentas por pagar. Entonces yo lo que hice fue eh, irme así a mi trabajo y le expliqué a la coordinadora que estaba ahí, que fue muy, muy linda, muy humana y me entendió. Yo le dije que yo no sabía que era primera vez que estaba pasando por esa situación, eh, que la quiero un montón. Entendió mi proceso de enfermedad, lo entendió y que vio que era real, que yo no bromeaba y justamente entrando a mi trabajo. Y bueno, pues cada vez que me tomaba esos medicamentos me mareaban, me sedaban, era para que yo estuviera en mi casa. Yo no sabía que me pasaba eso. Y recuerdo que ella me dijo, no, tranquila, de preocúpate. Yo les llevé todas mis analíticas, todos mis procesos para que ella pudiera enviarlo al departamento y que pudieran saber el por qué yo no estaba ejerciendo cierta labor. Señores, yo construí mi casa con un collar impuesto, con una faja, con terapias, con un dolor tremendo en mi columna, porque tengo unas condiciones en mi columna que también invertíamos dinero en esa parte porque había que invertir en la salud, claro está. Y señores, la fe hace maravillas porque nosotros siempre poníamos a Dios, siempre poníamos, no, siempre ponemos a Dios en primer lugar. Y siempre yo hablaba con él y le decía, papá Dios, tú tienes que ayudarme, tú tienes que ayudarme con nuestro proyecto porque tú sabes por qué, porque yo lo necesito, porque lo necesitamos. Y nada, no lo quiero casar con el cuento, porque ese es otro cuento, esa es otra historia. Entonces, en este proceso, bueno, a los 5 meses, señores, queríamos tener otro bebé. Y ya como yo había conseguido ese trabajito, yo dije, Señor, yo quiero mi bebé, pero no quiero durar más tiempo, porque ya mi niña estaba grande. Y bueno, hicimos la diligencia y todo eso. Y señores, salí embarazada. Ahí fue cuando yo salí embarazada y fue una emoción emocional en mi casa. Eso fue tremendo. ¿Qué es ese trama? ¿Qué es ese trama? Dáselo. ¿Qué es ese trama? Una sorpresa para ustedes. Ábranlo. Ay, Dios mío. ¡Ábranlo! ¡Ábrelo! ¡Ay, Nicole! ¡Yo sabía! ¡Ay, yo sabía! ¡Te lo dije! ¡Ay, pero yo lo vi! Mentira, tú no sabías nada. ¡Te vi gorda! Yo le dije a Catherine ahorita, Nicole está embarazada. Mi familia estaba súper, súper feliz por el bebé. La puesta de sol. ¿Se te olvidó? Ay, voy aquí. Toma. Espérate. Espérate. Ven, hazme sal. Niño, no traes tu celular. Ay, ahora. Entonces ahora tú vas a pedir un deseo. Sopla. En tu mente ya sopla. Eso, ya. Toma un regalo. Pero déjalo. Es para ayudarte, papi. Esta caja vacía.
No, es que si yo se lo decía a ella, se lo iba a decir. Oye, que va a ser Ahí yo grabé las reacciones de ellos para ver qué tal. Ellos estaban tan emocionados por eso, pero el proceso fue muy, muy difícil, fue caótico, pasé un montón de cosas en el embarazo. Y bueno, en ese proceso del embarazo, señores, fue difícil porque yo tenía que salir a las calles. En el trabajo mío era en la calle, en la pasola, era salir a buscar niños y eso. Y fue difícil porque yo tenía que agarrarme mi pancita y salir por ahí. Fue un proceso bien, bien caótico, pero quería continuar porque mi meta era, en el nombre de Jesús, llegar a mi casa antes de parir. Y a pesar de mis procesos, señores, yo dije no. Tengo que ser fuerte, porque a pesar de, tengo que ser fuerte. Y en el 2023, como ya teníamos el piso y todo eso, yo le dije a mi esposo, mi amor, vamos a sembrar, vamos a sembrar algunas plantitas en la casa de nosotros para que cuando ya nosotros vayamos a mudarnos, que ya esas plantitas estén creciditas, que estén grandecitas y que podamos hasta comer de ahí. Y bueno, pues sembramos algunas plantas, estaban pequeñas todavía, estaban pequeñas. Sembramos algunas plantitas y todo eso y fue muy chulo sembrar y que nos hiciéramos esa ilusión de poder tener alimentos de nuestra casa que con tanto esfuerzo construimos y que nosotros hayamos sembrado esos frutos que podamos conseguir. Y me encantó un montón sembrar en esos días. Así que a mediados de, como en marzo por ahí, empezamos el proceso de, nos faltó el empañete. Entonces, ay, llegó un ángel a mi vida. Ese ángel siempre ha estado en mi vida, pero cuando le dije, quiero mudarme a mi casa antes de dar a luz, y yo le di a esa persona, yo se lo agradezco en el alma toda mi vida. Yo le dije, yo quisiera mudarme a mi casa antes de dar a luz. Y me dijo, no, no hay problema, no te preocupes. Señor, y esa persona lo apreció con tanto, que no se imagina cuánto. Dijo, no te preocupes, vamos a hacer el empañete. Calcula todo, calcula todo. Y bueno, calculamos todo y bueno, pues hicimos el empañete. Y pues nuestra madrina de bodas también me regaló la vida. Aparte de mi papá constructor, papá Dios me mandó otro papá que, que siempre ha estado ahí. Siempre, siempre. Igual que mi papá es constructor, el constructor. Y me dijo, no, descuida, no hay problema. Y bueno, pues nos ayudó con eso de la casa y bueno, yo ya mi casa estaba empañetada, señores, por dentro, empañetada, tenía el piso y tenía los hierros, solo me faltaban las ventanas. Pues estaban remodelando una casa, la casa de mi papá. Me dijo, Nicole, yo tengo unas ventanas aquí. Y yo fui a buscar esas ventanas, señores, y todavía estoy con esas ventanas. Esas ventanas estaban ahí para mí, porque justamente en ese tiempo estaba remodelando las ventanas y llegaron esas ventanas a mi vida y a mi casa. Y bueno, cuando llegaron esas ventanas, me faltaban tres ventanas para... Yo dije, bueno, pues cerramos con sí, no hay problema, lo que quiero es mudarme a mi casa antes de... Eso era un reto. Entonces, sucede que mi madrina me alcanzó a ver, una madrina de boda que tengo, de mi boda, me alcanzó a ver, me preguntó que cómo estábamos y todo, y yo le dije, todo bien, pero quería mudarme antes de mi casa, le comenté que quería mudarme antes de parir, antes de dar a luz,
Y ella me dijo, "Oh, ¿cuál es que te falta? ¿3 ventanas? No, pues yo te voy a dar las 3 ventanas". Y yo, ¡wow! Claro que sí. Y ya mi casa estaba lista. Solo faltaba, señores, la pintura. La pintura. Y bueno, pues llegó la jefa de mi esposo. Todos fueron como aportando un granito de arena. La jefa de mi esposo dijo, pues yo te voy a regalar la pintura. Y yo dije, pero, claro. Y bueno, señor, nos pusimos a pintar la casa. Nos pusimos yo con mi panzota. Yo estaba ahí y toda yo haciendo diseño y que no sé qué cuánto, arreglando mi casita, señores, con tanta ilusión, con mi hija, con mi esposo, con mi papá. Estábamos ahí, mis hermanas, y mi mamá, m- mi, mi, mi puente, mi sostén, mis hermanas, mi mamá. Wow. Sí, ellas me ayudaron a pintar la casa, porque pintamos entre todos. Mi papá también, claro, mi papá también, el maestro constructor, pues él me ayudó a pintar mi casa. Pero yo quería hacerle algunos diseños y ahí entraron mis hermanas, mi mamá, y entraron ahí a hacer la pintura de la casa, pintamos todo el lugar y todo eso. Hasta que, señores, llegó el día de ¿Cómo la dejarlo así? mudanza. Llegó el día de la Sí, hay que mudanza, yo con mi quitarle eso. panzota, señores, pero esto es demasiado. Así que yo voy a tener que hacer una parte 3. Una parte 3, porque es demasiado. Una parte 3 de la construcción de mi casa. Así que, si tú quieres ver esa parte 3, cómo terminó todo, dale like, comparte, suscríbete para que no te pierdas y activa la campanita para que no te pierdas la tercera parte de cómo construir mi casa con pocos ingresos en República Dominicana.